Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando este interesante tema que es titulado "Esto es por la maldad del ser humano". Eso es por la maldad del ser humano. Y vamos a estar leyendo inicialmente un versículo que se encuentra en Jeremías, capítulo 7, versículo 28. Dice la palabra del Señor: Por tanto les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección. Por eso la verdad fue extirpada de la boca de ellos, y ya no existe. Mis estimados hermanos y amigos, dándole la más cordial bienvenida a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, le digo que en los últimos tiempos, los eventos que se han presentado indican que cada día más y más la humanidad va rumbo a su destrucción. ¿Por qué no decirlo? Su autodestrucción. Los científicos están avisando de que vienen tiempos angustiosos por los desastres naturales que vienen sobre la Tierra. Terremotos, de hielo de los polos, subida del nivel del mar. Incluso están unos pronosticando pestes. Todo eso, si miramos lo que dice la palabra del Señor, está también profetizado en la Biblia. Y cada día más y más la maldad del hombre va en aumento, y eso es algo imparable. Violaciones, asesinatos, robos, extorsiones, cohecho, toda clase de pecado y maldad. Entonces, nosotros en cada nación deseamos que nuestra nación esté bien, para que nosotros como habitantes de nuestras respectivas naciones también estemos bien, lógicamente. Pero, ¿cómo va a estar bien una nación donde se le ha dado la espalda a Dios? Donde las personas tienen a Dios como a un ser bien lejano, como a quien no respetan, a quien no atienden, a quien no tienen en cuenta para nada. Una nación así, habitantes de tu nación que son así, habitantes de mi nación que son así, que no tienen en cuenta a Dios, que no obedecen a Dios, que no, estoy hablando en términos generales. En todas partes hay un remanente fiel, pero la maldad es generalizada. La mayoría de las personas están alejadas de Dios, no obedecen a Dios, no leen su palabra, no tienen en cuenta nada a Dios, para nada lo tienen en cuenta. Muchos en las naciones, en tu país, estoy seguro, siguen tras la idolatría. Otros siguen en brujería, hechicería, les gusta el ocultismo, les gusta la maldad. Hay muchos que andan adulterando, robando. Mire cuántos casos de robo hay en las esferas del gobierno. Y también hay mucha corrupción en las empresas privadas. Ya eso se ha hecho general. Ni hablar de la cantidad de asesinatos que van en aumento exponencial. El cohecho, la extorsión, como decía antes. Y también, fíjense ustedes cómo anda la humanidad. Jóvenes, adultos, adolescentes metidos en vicios, drogadicción, prostitución, inmoralidad sexual. ¿Y qué esperamos que vamos a cosechar? Esta es una sociedad que está llena de toda clase de pecado y toda clase de maldad. Entonces, lo que viene para estos tiempos son tiempos de mucho dolor, de gran tribulación, como dice la palabra del Señor, tribulación y después la gran tribulación. Así que nuestros esfuerzos muchas veces están mal encaminados. Las personas piensan que podemos, algunos cristianos, cuando digo personas, algunos cristianos piensan que eso se soluciona tal vez con un voto, votando adecuadamente. No. Vean, mis estimados hermanos, esto no depende
de su voto ni del voto de todos los cristianos para elegir un presidente, elegir un gobernador, elegir un alcalde y a los diferentes funcionarios en los distintos cuerpos colegiados, como Congreso, como Asamblea, como Consejo, aún hasta la JAL en nuestros países. Lo que nosotros debemos hacer es orar para que el pueblo se arrepienta de su pecado, se arrepienta de su maldad. El Señor se agrada es de las personas que le temen. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios lo que desea es que todo el mundo, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Vea lo que está diciendo, sea de la nación que sea, el Señor se agrada de la persona que le teme y hace justicia. Eso es lo que debemos orar para que nuestros conciudadanos sean personas de bien, temerosas de Dios, que hacen lo justo, que no andan en esta lista de, que ya no voy a repetirla, de pecados en que anda, hablando en términos generales, la humanidad. Eso es lo que el Señor desea. Por eso la palabra del Señor nos dice, y el Señor, profetizando, el Señor Jesucristo, que vendrán esos tiempos en que se levantará nación contra nación, que estamos viendo, reino contra reino, habrá terremotos, pestes, hambre, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Y eso es lo que estamos viendo, lo que apunta la humanidad hacia allá, hacia su autodestrucción. Pero el Señor está esperando, no que elijamos un buen presidente, que ojalá sí, si es posible, se puede hacer, pero con la maldad que hay en tu nación, estoy seguro, eso es imposible. ¿Qué persona usted puede ponerle, por decir así, la lupa y ver que es una persona íntegra, que usted puede depositar su voto a favor de esa persona y decir, no, es que es una persona que me representa, porque representa los valores cristianos? No lo hay. No busquen izquierda, no busquen la derecha, ni el partido de centro, ni en ningún otro. No lo hay. Al menos en nuestro país no se conoce. Todos buscan provecho para ellos y para su círculo cercano, para llegar al poder y apoderarse de las arcas de la nación. Eso es lo que buscan todos. Y la maldad está en que en estos, llámese como se llama el sistema de gobierno, el sistema se vuelve indolente con la gente necesitada. Y entonces ellos justifican diciendo que el que está en pobreza es porque quiere, porque este es un país que hay oportunidad para todo. No, eso no es así. Una de las necesidades, una de las prioridades que deberían tener los gobiernos y todo sistema de gobierno es la gente necesitada y pobre. ¿Cómo combatir eso? El sistema, el uno y el otro, han fracasado. Han fracasado porque están produciendo mucha pobreza, mucha desgracia, mucho sufrimiento al gran sector de la población. Unos cuantos son que usufructan el poder, usufructan las riquezas de la nación, del suelo de tu país. Y hay otros que se creen de la clase media, que tienen algunos beneficios, y la gran mayoría de tus conciudadanos, de los habitantes de tu país, están en pobreza. Y eso es algo característico de todos nuestros países latinoamericanos, incluso desde México hasta Argentina, hasta Chile, hasta la Patagonia, están en esa situación. Vemos países con extrema pobreza, y principalmente los países de izquierda, donde hay gobiernos izquierdistas, como Venezuela, Nicaragua, Brasil, Bolivia. Bueno, y mencionemos también a otro país como Haití, que tiene una pobreza extrema, tremenda. Colombia, que también hay mucha pobreza. En estos tiempos el país de Colombia está sufriendo de muchas, se llama inflación. Los precios de los alimentos y de todas las cosas están subiendo desafortunadamente. Argentina también tiene
una inflación grandísima. Estos países están padeciendo la globalización y también, sobre todo, víctimas de su propio pecado. La maldad del ser humano ha llegado a ese punto. Por eso el Señor está dando una oportunidad como siempre. Mire lo que el Señor le dice a tu pueblo, a tu país. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo le escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que orar nosotros, para que el pueblo, nuestros conciudadanos, los que habitamos en este país, en los respectivos países donde tú te encuentras, mi estimado hermano, que se humille, oren, busquen el rostro del Señor y se arrepientan, se aparten de sus malos caminos, se aparten de sus pecados, dejen de hacer lo malo, para que entonces Dios escuche desde los cielos y entonces traiga sanidad a la tierra, porque el Señor perdonará tus pecados, los pecados de la nación cuando se hubieran arrepentido. El pueblo de Israel, como relata la palabra del Señor, contaba con el favor del Señor, pero el pueblo de Israel, aún así, se apartaba de Jehová de los ejércitos e iba tras otros dioses, y venían desgracias sobre el pueblo. Se arrepentían, oraban al Señor, y el Señor les perdonaba y mandaba la bendición. Esa es la fórmula. No es con tu voto. Más nosotros, el poder que tenemos no es el poder del voto, como te hacen creer erróneamente. El poder del cristiano está en la oración. Cuando usted ora, se produce algo en el campo espiritual. Sí, ejerzamos nuestros derechos constitucionales, cumplamos nuestros deberes constitucionales para votar y tratemos de votar por el mejor que usted cree, o vote en blanco, o no sé, ya eso queda a criterio suyo. Pero lo más importante no es su voto. Lo más importante es tu oración por su país, por el gobernante de turno. La palabra del Señor nos dice, en 2 Timoteo, que debemos orar por el gobierno, por los que están en eminencia. Eso nos toca independientemente que sea un gobernante que le guste o no le guste a usted, tiene que votar. Eso es nuestra obligación como cristianos. Tenemos que orar por el gobernante de turno. Eso es lo importante. Es que en esta corta reflexión, no quiero extenderme más, quiero resaltar que lo principal para nosotros como cristianos es la oración por nuestro país. El Señor es quien nos dice hoy que Él es nuestro Dios. Así como sacó al pueblo de Israel de tierra de Egipto y lo bendijo, así quiere hacer con tu país, con tu nación. Finalizamos orando diciendo, Señor, gracias, porque a pesar de todo, tú has tenido misericordia de nuestras naciones, nuestros países. Sabemos que nuestra maldad, nuestros pecados, son los que han subido ante tu presencia y vienen juicios sobre la tierra. La tierra gime, sufre, la humanidad también, a causa de su propio pecado. Pero muchos aún así no se arrepienten. Se está haciendo la advertencia. Cristo viene y vienen momentos difíciles para la humanidad y la gente no se arrepiente de su maldad, no se arrepiente de sus pecados. Eso dice la palabra del Señor. Aún viendo lo que viene, no se arrepintieron de su maldad. Usted lee el libro Apocalipsis y es una característica de los tiempos finales. Gente testaruda que persiste en su pecado, persiste en la maldad. Muchos van tras el dinero. Y los predicadores de la palabra, los falsos apóstoles de estos tiempos, los falsos maestros, los falsos pastores, están predicando liviandad. No están predicando el evangelio que cambia, esa palabra que confronta, que te dice, no sigas así. Sé un verdadero cristiano. Arrepiente de tu pecado. No vayas detrás del dinero. Sí, necesitamos el dinero para las cosas de este mundo, pero lo importante es la salvación de las almas. Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Toca el corazón. Oramos por nuestras naciones, Dios, para que tú toques cada habitante de la nación, para que se arrepientan, se dejen de hacer la maldad, el pecado, se aparten del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, que se aparten de los robos, del cohecho, Dios mío, de la extorsión, de la drogadicción,
Padre, del tráfico de droga, de toda maldad, se aparten los habitantes de mi país. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, damos la honra y la gloria al Señor. Te decimos como siempre, prepárate porque Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.